Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, el versículo 11 dice la palabra del Señor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Era Josué un hombre muy persistente. Él tal vez ya tenía en su corazón el deseo de sobresalir en medio del pueblo y no se juntaba con la chusma, no se juntaba con los demás, sino que él se la pasaba muy pegadito a Moisés. A donde iba Moisés, allí iba él. Entonces, Josué, por ejemplo, estuvo cuando Moisés subió al monte Sinaí a que Dios le diera las tablas de la ley. Y allí él estaba, cuando Moisés subió a la presencia del Señor, Josué subió hasta cierta parte del monte y permaneció allí 40 días y 40 noches. O sea que el jovencito también, porque era un joven, se pegó, se metió, se consagró esos 40 días y 40 noches de ayuno. Y a medida que donde iba Moisés, allí iba. Y Moisés empezó a descubrir en Josué un hombre valeroso, un hombre decidido. Así es que cuando peleó con los amalecitas, Moisés le dijo a Josué, busque hombres bravos y vamos a pelear contra los amalecitas. Y Josué iba a pelear y Moisés subió con Aarón y Hur a un collado, a una loma. Y allá, cuando Moisés levantaba los brazos, Israel ganaba, pero cuando se cansaba y lo bajaba, ganaban los amalecitas. Entonces, Aarón y Hur decidieron coger una piedra y la colocaron debajo de él. Y él se sentó. Y el uno se hizo por un lado y el otro por el otro, y le sostuvieron los brazos. Eso lo sabemos porque lo hemos oído muchas veces. Pero esto sucedía mientras Josué dirigía la batalla, la cual ganaron. Y encontramos a Josué en más de una parte, pero lo primordial que había en esto era que Moisés estaba ahí. O sea que Josué estaba donde Moisés estaba. Y cuando Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión, pues cualquiera que buscara a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a las puertas de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Tremendo ejemplo, pero miremos lo que hace el pueblo. El pueblo se levanta, le pone cuidado a Moisés, ¿a qué horas pasa para el tabernáculo? Y aquí mi mente especula un poco, ¿a qué salía el pueblo? ¿A ver cómo Moisés entraba al tabernáculo? ¿O a ver cómo descendía esa columna de humo, esa nube sobre el tabernáculo? Y sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Y dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Pero aquí hay algo bien interesante, y es que el joven Josué, su servidor, su ayudante, su mandadero,
no se apartaba del tabernáculo, no se apartaba de allí. Ahí estaba, tal vez a la puerta, esperando. Entraba Moisés y él se quedaba a la puerta. Y salía Moisés, pero él seguía allí. Y Josué, llegó el momento en que no solamente era testigo de que Dios le hablaba a Moisés, que eso es muy hermoso, saber uno que alguien está hablando con Dios y que uno está ahí como testigo viendo lo que está sucediendo en ese momento. Pero lo más importante de esto es ver lo que más adelante Dios le dice a Josué allá en el capítulo 1, el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué cosa más maravillosa? Antes Josué oía cuando hablaba con Moisés Dios. Ahora Dios le está hablando directamente a Josué. ¿Qué ejemplo? ¿Qué manera Josué de ver la gloria del Señor en su vida? No nos gustaría a nosotros también eso, tener un ejemplo, ser un amigo del que podamos aprender, de que en lugar de ir hacia la tienda y se hace una polita, se vaya al templo a orar, o que se vaya a hablarle a alguien del Señor y nosotros diciéndole al amigo, yo también quiero ir, yo quiero estar ahí con usted, aprendiendo del que sabe, aprendiendo del que anhela la presencia del Señor, aprendiendo de ese amigo que quizá a la brava nos tengamos que hacer amigos, porque quizás no nos ha invitado, pero al vernos siempre ahí, cerca, al fin nos tomará en cuenta. Entonces, aprendamos de un gran amigo y sigamos ese gran ejemplo de buscar la presencia del Señor, que cuando ese amigo entre a la presencia del Señor, nosotros estemos ahí mientras nos toque el turno de estar en la presencia del Señor. Padre bueno, gracias, muchas gracias, gracias por esas personas que son un ejemplo vivo para nosotros. Bendícelas grandemente. No olvide darle like, suscribirse y compartir. Y que la bendición de Dios nos alcance a cada momento.